Este mes queremos hablar acerca de la mayordomía. Dios como dueño de todo. Dios es dueño de todo. A Él le pertenece todo. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 24:1, un pasaje muy conocido: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La palabra de Dios no esconde esta realidad de que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de toda su creación. El ser humano jamás podrá crear otro ser humano. Podrá hacer una computadora con la inteligencia que Dios le dio. Podrá hacer un robot, pero nunca hará otro ser humano. Solamente Dios ha creado de la nada al ser humano. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de esta creación maravillosa que tenemos, de este universo, de esta naturaleza. Y todo esto un día va a pasar. Un día todo esto se acabará. Aún lo que tenemos de valor material, aún lo que has logrado con sacrificio, un día se va a corroer y se va a acabar. Aún tus logros académicos que has alcanzado con mucho esfuerzo, es un día, se va a terminar. Tal vez hayas ganado alguna medalla. Sí, hay entre nosotros personas o hermanos que fueron buenos en fútbol, hermanas que fueron buenos o buenas en vóley, en básquetbol o en alguna otra categoría de deporte. Pero un día esa medalla que ganaste va a ser tirada y dejada en un lugar. Yo una vez salí segundo lugar, pero contando de atrás. Todo, hermano, se va a acabar un día. No solamente el objeto de valor. También muchas veces la persona que está a tu lado. Y es algo del cual nunca estamos preparados. Yo no estoy preparado. Pero aquella persona a quien amamos, muchas veces se nos puede arrebatar de la noche a la mañana en un mirar y cerrar de ojos, sin haber planificado, sin haber planeado algo. Y se puede ir. Pero Dios sigue siendo dueño de todo. Dios es dueño de todo y es oportuno recordar y reconocer que cuando por su gracia Dios nos ha hecho hijos suyos, nosotros le pertenecemos. Y por tanto, Él es nuestro dueño y nosotros administradores de lo que Él nos da. Todo lo que Él pone a nuestra disposición, a nuestro favor, es para que lo administremos, incluyendo nuestra familia. La mejor manera de entender si realmente estamos siendo fieles mayordomos es preguntarnos, es hacernos la siguiente pregunta: ¿permito que Dios sea dueño de todas las áreas de mi vida? Porque resulta que podemos decirle al Señor: acá no quiero que te metas. ¿Sí? La soberbia, cuando a veces nos cubre, podemos decirle al Señor: acá, esto quiero resolverlo yo, de la manera que yo quiero, que yo sé. No, hermanos, Dios es dueño de todo y preguntémonos en esta mañana: ¿permito que Dios sea dueño de todas las áreas de mi vida? Y que tu respuesta al finalizar este mensaje sea: Señor, hoy deseo que tú gobiernes toda mi vida
con la ayuda de tu Espíritu Santo. Dios es dueño. Y cuando hablamos de mayordomía, mayordomía significa administración, significa administrar algo ajeno, algo que no es nuestro, algo que le pertenece al dueño. Entonces administramos bienes que el Señor nos dio. Administramos la iglesia que el Señor nos ha dado. Administramos nuestro tiempo. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo en esta época de tanta distracción? Administramos nuestro cuerpo. Sí, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y todo cuanto el Señor pone a nuestra disposición. ¿Permito que Dios sea dueño de todas las áreas de mi vida? Veamos un poquito las implicancias o qué significa el hecho de que Dios sea dueño de todo en base a su palabra. Porque esto es lo único que no va a pasar. Todo va a pasar. Nosotros también vamos a pasar, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, veamos un poco, de acuerdo a su palabra, el significado y las implicancias de lo que esta frase puede darnos a entender en esta mañana. Dios como dueño de todo. En primer lugar, Dios tiene el derecho de propiedad. Dios tiene el derecho de propiedad sobre nosotros. Cuando tienes una propiedad, la palabra propiedad significa dueño también. Si eres propietario de algo, eres dueño de algo. Si tienes una propiedad, un terreno o una casa, eres dueño de ese lugar. Puedes construir lo que tengas que construir. Puedes plantar y hacer los cambios que requieran. Es cierto, el Estado, tienes que pagar los impuestos que corresponden al Estado, porque el Estado es soberano territorial sobre ese terreno. Pero el derecho de propiedad te da la posibilidad de hacer los cambios que quieras hacer en ese terreno. Dios tiene derecho de propiedad sobre nuestra vida. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 11 al 14, y luego pasamos al 17 y al 18, encontramos lo siguiente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este es el principio fundamental de la mayordomía cristiana. Dios tiene el derecho de propiedad sobre sus hijos. No te olvides, dice el Señor. No te olvides que fue Dios el que te dio la fuerza y la inteligencia para lograr y alcanzar lo que tienes. No te olvides cuando te llegue el éxito.
Dios es dueño de tu éxito. Dios es propietario de tu éxito, de todo lo que has alcanzado. No te olvides de Dios en tiempos en que hay fracasos. Dios es dueño, Dios es propietario aún de aquellos errores, de aquellos deslices. Y es fuerte lo que voy a decir. Es pesado lo que voy a decir. Pero Dios es dueño aún de aquellos errores que han ofendido o han agraviado su nombre. Porque cuando pecamos delante de sus ojos, resulta que Él está ahí. El Espíritu Santo está en nosotros. No hay un momento en la vida del creyente que el Espíritu Santo se va, sino que se entristece. Dios está ahí. Y eso es pesado, es fuerte. Y tenemos que pensar en eso, hermanos. Dios sigue siendo dueño de todo. Dios es el propietario, así es que no te olvides cuando todo vaya bien y se enorgullezca tu corazón y digas, dice la palabra de Dios, esto lo logré con mis fuerzas, con mi inteligencia, sino que siempre sepas que fue Dios. Dios es el propietario. Por tanto, hermanos, la administración representa nuestra obediencia a Él. Cuando hemos pasado a ser hijos suyos, Él es nuestro propietario, somos propiedad de Él. Él nos dio para señorear sobre los bienes de esta tierra que son temporales, para administrar. Pero Él es el dueño y somos mayordomos de todo lo que Él nos ha dejado, nos ha dado. En esta mañana les pregunto, ¿comprendemos? ¿Reconocemos, hermanos, que Él sigue teniendo derecho de propiedad sobre nosotros? Recordemos que somos su creación. Él no nos fabricó, no nos fundó, no nos colonizó. Él nos creó de la nada. En segundo lugar, otra implicancia del hecho de que Dios es dueño de todo es que somos responsables y rendiremos cuenta al Señor. Él nos dio responsabilidad, sentido de responsabilidad, y rendiremos cuenta delante de Él. Este es un principio de administración y es algo de suma trascendencia. Somos responsables, hermanos. En Hebreos 4:13 nos dice lo siguiente. Atendamos bien este pasaje bíblico que dice así. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien rendiremos cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, debo creer y debo pensar que nada escapa a Él. Nada. Ni el más mínimo detalle escapa a la presencia de Dios. Hoy estás aquí, estás sentado, has venido para adorar al Señor. Has hecho bien. Has separado este día para venir a adorarle. Has hecho bien. Pero nunca sabré lo que hay en tu mente, lo que hay en tus pensamientos. Puede que ya estés pensando en mañana. Puede que estés pensando que mañana vendrá el cobrador de basura o la boleta de la ANDE o de la SAP que tienes que pagar. Y no hay para pagar. O el cobrador.
Una vez alguien golpeó en casa y estaba mi hijo Josué, estaba en la puerta y él me dijo, papá, viene alguien. Y yo le dije, decirle a ese drogadicto que se vaya. Y me dijo, papá, es el cobrador de basura. Tal vez estés pensando en esta mañana, hoy qué vamos a comer. Pero mis queridos hermanos, has venido a la casa de Dios para pensar en Él por lo menos unos minutos y escuchar su palabra, alimentarte de Él. Y la palabra de Dios dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Si yo le he dado mi vida a Cristo, si le has dado tu vida a Cristo, entonces has perdido el derecho de ser tu propio dueño. Ahora Él es tu dueño y rendirás cuenta a Él. Con frecuencia podemos decir, yo hago o haré lo que quiera de mi vida. Yo hago o haré lo que quiera del dinero que tengo. Mis queridos hermanos, cuando hemos aceptado a Cristo, cuando hemos creído en Cristo como Salvador y como Señor, hemos perdido el derecho de tener poder sobre nuestro yo y le hemos dado ese derecho a Jesucristo. Nos preguntamos ahora, ¿somos responsables de lo que hacemos? ¿Estamos conscientes que vamos a rendirle cuenta a Él en forma individual? Una persona encontró este texto bíblico en la sala de una casa. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Proverbios 15:3. La reacción de esta persona fue de espanto, de pavor, porque no conocía al Señor y decía, yo no quiero un Dios opresor. No quiero un Dios que me vaya a controlar en todas partes. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Pero la señora, la dueña de casa, que era una hija de Dios, ella le contesta a la visita que tenía en ese momento. Le dice, para mí es un privilegio que los ojos de Dios estén en todo lugar. Porque eso significa confianza. Porque eso significa que Dios está presente en todo momento. Porque eso significa que Dios nunca se va a separar de mí. Para el creyente es un privilegio que sus ojos nos acompañen en todo momento. Para el que no es creyente, para el que no es hijo de Dios, es pánico. Para nosotros es un privilegio. Mis queridos hermanos, somos responsables de lo que hacemos. Somos conscientes que un día vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Dios es dueño de todo. A Él rendiremos cuenta. Y en tercer lugar, finalmente, hay una implicancia más en el hecho de que Dios es dueño de todo. Dueño de todo por derecho de redención. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy juntamente crucificado. He crucificado mi carne. Has crucificado tu yo, tu carne. Tus deseos debes crucificarlo todos los días, porque ahora le perteneces a Cristo por derecho de redención, no solo por derecho de creación. Eres de Cristo, somos de Cristo.
Esa cruz no fue poca cosa. Significó la más grande demostración de amor jamás dada. Dijimos una vez que Dios pudo habernos salvado tal vez de otra forma, buscado otra forma de salvarnos. Pudo haber enviado ángeles, o pudo habernos enviado a otro lugar donde no haya contaminación. Pero ni con todo eso, el problema del pecado nunca tendría solución. No habría otra solución sino el sacrificio, la condena de muerte, porque el pecado nos separa de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús fue entregado por nosotros y que Él nos compró no con cosas perecederas como la plata y el oro, sino que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo para que seamos sus hijos, para que lleguemos a la presencia del Señor. Y esto no es poca cosa. Hemos sido comprados por su sangre. Le pertenecemos por derecho de redención. Yo soy pecador. Nunca me voy a presentar delante de Dios en este estado. Pero Cristo me ha justificado y te ha justificado cuando has confesado y creído en Él. Por lo que Dios ya no te mira a ti, ya no me mira a mí, sino que mira a Cristo en mí. Y te ve y nos ve como justos por la sangre de Cristo en la cruz. Ese es el precio que Cristo pagó por tus pecados y mis pecados, para que hoy podamos pertenecerle a Él por derecho de redención. Ya es hora de dejarle a Jesús ser el dueño y Señor de nuestra vida. Ya es hora de dejarle al Señor ser el dueño de todas las áreas de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros dichos que muchas veces son pesados y fuera de lugar. Ya es hora de dejarle al Señor la vida de aquellos a quienes Él nos ha dado temporalmente, que son nuestros hijos, nuestra familia. Dios sigue siendo dueño de todo. Concluyo este mensaje diciendo que Dios es el dueño de todo lo que Él nos ha dado. Dueño de nuestras alegrías. Sí, porque tenemos momentos alegres, momentos felices, que están ahí grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios es dueño de todo eso. Cuando cumples un año más, Dios es dueño de ese año que te regala. Pero así también Dios es dueño de los momentos difíciles que todos pasamos, que nuestros hermanos pasan. Dios es dueño de tu dolor y mi dolor. Dios es dueño de tus heridas, de aquellas que no han cicatrizado y que están ahí como que haya sido producido ayer. Dios es dueño de todo eso. Dios es dueño de un pasado que ha atormentado, ha sido un desastre, ha hecho trizas de nuestra vida. Dios es dueño de ese pasado porque en Cristo lo ha borrado. Dios sigue siendo dueño de todo. Dios sigue siendo dueño y será dueño del último momento y del último suspiro que demos en esta vida. Dios sigue siendo dueño. Por lo tanto, en esta mañana, seamos responsables, seamos conscientes de que Él es dueño de nuestra vida. Pero al escuchar este mensaje, que Él sea dueño de aquella área de nuestra vida que aún Él no tiene o no le dejamos
que Él controle. Ustedes y yo sabemos cuál es. Ustedes saben mejor que yo. Cada uno lo sabe. Quiero orar por ti en esta mañana. Y queremos que este mes de la mayordomía podamos entender como hijos de Dios que esto va mucho más allá del dinero, va mucho más allá de proyectos, va mucho más allá de presupuestos. Es nuestra vida. Dios es dueño de todo. Oremos. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra y encontrar ahí que tú eres el dueño absoluto de todo. Nada de lo que tenemos es nuestro. Finalmente todo va a terminar y aún nosotros un día vamos a acabar, vamos a terminar, todo va a llegar a su fin. Pero mientras llegue ese día, en tanto en cuanto llegue ese día, ayúdanos a entender que debemos dejar en tus manos aquellas áreas que nosotros egoístamente lo controlamos todavía. Queremos entregar todo ego delante de ti. Tú puedas controlar, tú puedas ser el dueño total de nuestras vidas. Ayúdanos a ser responsables, a entender que un día vamos a rendir cuentas. Ayúdanos también a ser conscientes de que somos templo de tu Espíritu. Y este cuerpo que tú nos has dado, en donde habita tu Espíritu Santo, en santidad debemos consagrarlo todos los días. Señor, te agradecemos porque nos has comprado con tu sangre preciosa. Y ahora, al recordar ese sacrificio a través de la cena conmemorativa del Señor, ayúdanos a hacerlo con la más absoluta gratitud por el sacrificio tuyo en la cruz. Sacrificio que valió el hecho de que ahora seamos hijos tuyos en el nombre de Jesús. Te oramos, Señor, y te agradecemos. En tu nombre, amén.